Saludos a todos ustedes, doctor Rigoberto Pupo. Mi afecto y agradecimiento en la oportunidad de el postdoctorado, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones en el marco de la Universidad José Martí de Latinoamérica, y esta es la asignación número 4 que estoy grabando entre las últimas 10 del módulo 2, justamente por lo que ella implica, en tanto algunas instrucciones del doctor Rigoberto Pupo. Dice así: después de haber culminado el módulo 2, medite de nuevo, y ese de nuevo es porque ya hemos meditado sobre ello en el módulo 1. Medite de nuevo por qué es necesaria la reforma del pensamiento desde la racionalidad posclásica, no clásica emergente, teniendo en cuenta que nuestra formación se ha fundado en la racionalidad clásica moderna. Debo decir con mucha responsabilidad que he revisado los temas 4 y 5 que indica el doctor Rigoberto y también el video que he indicado. Bien, la primera respuesta que voy a dar a la pregunta va a ser una respuesta matemática y por recursividad. Y la ha usado mucho Morán en muchas de sus obras. También es una respuesta, en primer lugar, muy cristiana. Nadie coloca vino nuevo en odre viejo porque puede romperse y se pierde el vino nuevo. La otra respuesta es que nosotros no podemos conseguir una reforma del pensamiento bajo el mismo paradigma que ha producido la ceguera del conocimiento. Y como nadie navega dos veces bajo las mismas aguas, entonces las respuestas que voy a dar acá esperemos que estén un poco más complejizadas con las respuestas anteriores, dado que estoy mostrando con las mismas láminas la respuesta a esta misma pregunta en el módulo 1, porque estoy desde luego incitándome a aumentar el grado de dificultad y de compenetración con la respuesta a tal fin. Repasemos. La racionalidad posclásica está relacionada con la introducción de las ideas historicistas en filosofía de la ciencia y en general, como dice Sotolongo y Delgado, con la extensión de la comprensión de la historicidad del conocimiento científico desarrollada por varias tendencias epistemológicas a mediados del siglo XX, el pensamiento dialéctico y la escuela historicista junto con la hermenéutica. Muy importante el papel que vino haciendo allí la hermenéutica. Y entre esas propuestas que dice Sotolongo y Delgado de la posclásica, esa racionalidad, está la bioética global, el holismo ambiental, la epistemología de segundo orden, el enfoque de la complejidad, que dan una trastocada a el paradigma simplista bajo lo cual se produjo la crisis. Esa es ya allí una cuarta respuesta. No puedo conseguir soluciones a la crisis de la humanidad palpable entre los ojos de todos bajo el mismo paradigma que ha promovido y que ha sido el causante de la crisis. Una razón urgente como mujer cristiana, bueno, el mandato de Dios ante todo. Jesús respondió en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera entonces podemos nosotros amar al prójimo si seguimos nosotros haciéndole daño y no mirando las consecuencias de nuestros actos? Y Gálatas lo reafirma diciendo: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad,
Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Ese servicio al otro y el amor en tanto sentido que nos relaciona con nuestros congéneres está en decadencia. El paradigma de la modernidad, posmodernidad, le ha incrustado el amor en la caja más oculta debajo del mar. Para ellos no ha importado el amor, sino los proyectos hegemónicos a los cuales se ha llevado a cabo la humanidad, y con ellos la obediencia ciega y la ceguera del conocimiento y del pensamiento. No podemos conseguir entonces una reforma del pensamiento bajo la racionalidad clásica. Pero hay una razón urgente, palpable, que miramos en todos lados. Nuestro planeta Tierra muere, y con ello todos nosotros, porque debemos de convencernos que somos un todo Tierra dentro del universo, y que la Tierra como tal nos alimenta, la naturaleza nos alimenta, y nosotros pertenecemos a ella, tal cual creación humana, creación divina. El planeta Tierra muere, y lo vemos con toda la contaminación de nuestra Tierra y todo lo que ha producido, las consecuencias sobre ella. Todos los días la palpamos en gran medida, y debemos de tomar conciencia, y no podemos reformar ese pensamiento bajo las órdenes y la ceguera del conocimiento que ha impuesto la racionalidad clásica. Razones urgentes que vivenciamos en un virus que nos domina y que en apariencia nos congrega a contaminarnos en un sitio lleno de desesperanza, donde taparse la boca es el sentido común y la orden. En ello debemos de tomar sentido, entre tanto, cuáles son las finalidades de la aldea. Ese planeta Tierra muere y cada día está en decadencia debido a la inhumanidad del ser humano. A ello debemos atender con una reforma del pensamiento consciente, liberadora, emergente. La crisis de la humanidad es una urgente recivilización. Es que la crisis de la humanidad es la crisis del planeta, es la crisis de la humanidad. El hombre es el único que mata a su antojo. El desastre en las guerras día con día ha dejado infinitas víctimas y un suelo, una atmósfera contaminada para todo el porvenir de los niños que han logrado escaparse de tan aberrantes hechos. Esa crisis urgente de recivilización debe pasar por reformar nuestro corazón, nuestra afectividad, nuestros valores y nuestro sentir. Y debemos, como opresores, ser los que tomemos la batuta para la liberación. Son leyendas muy claras de Paulo Freire en su centenario de nacimiento en este año, al igual que nuestra luciérnaga Egra Morán. Pero hay esa razón urgente de contaminación ambiental, les venía diciendo que se ha llevado en una ceguera del conocimiento, en una educación ambiental que deja mucho que desear, que se ha olvidado de lo social, de lo espiritual, y que puede llegar a contaminar ríos y destruir bosques enteros y destruir pulmones como nosotros acá en el Amazonas, con el primer pulmón del mundo destruyéndose por ambiciones de explotaciones de minerales. Pero también hay una razón urgente, que es la crisis que promueve la tecnología, el hombre máquina, el hombre cada día más tecnologizado, que logra decir un te quiero a través de un celular, pero que es incapaz de decirlo en un abrazo. De ello debemos mirar quiénes somos en estos momentos como docentes, cuál es nuestro papel religador ante las tecnologías, cuál es nuestra vigilancia epistemológica que debemos de tener ante que la ética debe tomar preeminencia, el respeto al derecho de autor y el investigar
y discernir cada día en el uso de las tecnologías. A todo ello debemos atender con una cabeza bien puesta antes que repleta, como lo anuncia Montaigne, de manera que la reforma del pensamiento no puede darse bajo el paradigma simplista que ha producido inclusive la crisis en las tecnologías. Entonces, concluyéndole, ¿por qué la necesidad de una reforma del pensamiento? Porque creo que ya está claro que esa reforma del pensamiento no puede darse sino en la racionalidad posclásica, porque hay que salvar la humanidad de la crisis provocada por el paradigma modernista. Es un imperativo que el proyecto global y la ciencia positivista han sido culpables. No puede hacerse en el mismo espacio paradigmático donde fue creada, porque al parecer en la actualidad la ciencia se enfrenta a nuevos problemas de escala planetaria que no puede afrontar a partir de la racionalidad instrumental, simplista. Eso lo afirma Delgado, porque los conceptos culturales, éticos, filosóficos que nos regresan a la vida, a nuestros orígenes, a nuestra civilización, a nuestra identidad particular, pero también nuestra identidad planetaria, escaparían de esa racionalidad instrumental y llegarían a ser nada, menos que polvos en ellos, porque nunca fueron tomados en cuenta. Por ello, el nuevo paradigma de la complejidad y la educación, como una mirada histórica del autor Tailí Gómez, nos da algunas pistas y algunas categorías. Hay una categoría que yo llamo insurrección. ¿Por qué hay que reformar el pensamiento? Porque la idea de lo simple, de la evidencia mecánica, de la composición del mundo por átomos, ladrillo, ha perdido sentido histórico. La propia física aporta el cambio que, para llegar a su lógica, hace desaparecer el sentido de entidades difusas. Porque esa concepción del mundo hoy, la realidad no puede entenderse sino como una multiplicidad de relaciones que la conforman, por lo cual todo se encuentra interconectado y separado en su ficción. Lo simplista, el paradigma simplista ha caducado, ha quedado develado, se ha insurgido en su vencimiento. Porque hay una realidad que afirma el mismo autor Gómez, que lo complejo como atributo le pertenece, es inherente a la realidad. Y esa realidad hay que asumirla como tal, como creación del mundo, en sistemas profundamente interconectados, porque ya no es posible seguir con la dualidad cartesiana de sujetos y objetos separados. Ellos están interrelacionados, como también la propia consideración del sujeto ya no es considerado como un átomo, sino como un sistema. Esas son razones para pensar que la reforma del pensamiento debe hacerse, y es imperativo hacerlo en una racionalidad posclásica. Pese a que nosotros hayamos tenido una formación clásica moderna, aún siendo víctimas del proceso, ya estamos en plena concienciación del cambio, por eso somos agentes de cambio. Porque hay que reformar las mentes para reformar nuestras instituciones educativas y reformar con ello y reformular políticas educativas concernientes a la teoría de la complejidad para ir a otros estadios de formación, porque la educación tiene un gran papel en esta reforma del pensamiento, porque la educación ha promovido la crisis de las parcelas de la racionalidad moderna. Porque hay que reformar las mentes, porque debemos de saber que tenemos entre seres humanos una interconexión con el todo que nos debe hacer ver que afectarnos a uno es afectarnos a todos. Por eso debemos ir a reformular el pensamiento con una educación donde unos cuantos ávidos de cambio formen a los nuevos formadores de formadores. Esa reforma urgente emanada del pensamiento la ha develado Morán en muchas de sus obras. Él lo dice claramente: la reforma del pensamiento exige la reforma de la universidad. ¿Quién educará a los profesores tradicionalistas que siguen bajo la idea de que educar es vaciar un cúmulo de conocimiento? ¿Quién los educará? Pues uno ávidos que van en el camino de la transformación, porque tenemos que preparar los espíritus para responder a los desafíos que plantea el conocimiento humano y para hacer frente a la incertidumbre. Vuelvo con la reforma de nuestro pensamiento desde la palabra de Dios. Hay que reformar el pensamiento y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, nos dice Efesios 4:3.
4:23. Porque te pido, Padre amado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, como lo emites en el Salmo 51:10. Porque el que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Proverbios 19. Y en las referencias, como ya lo hemos venido dilucidando, obras de Morán, obras de Sotolongo, de Delgado, y muchos otros pensamientos que se anidan con el calor de las ideas. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Gracias, gracias, gracias por permitirme cumplir con todas las asignaciones del módulo 2. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos.